Muchas personas crecemos con la idea de que solo se puede ser mujer u hombre. También creemos que el género y el sexo son lo mismo, pero no es así. El sexo hace referencia a las características biológicas con las que nace una persona. El género, en cambio, es una serie de actitudes y comportamientos que forman parte de nuestra identidad. En muchas ocasiones, el género y el sexo corresponden entre sí. Por ejemplo, si naces mujer, te identificas como mujer. Es posible que te vistas y adoptes comportamientos considerados femeninos. Pero ese no es el caso para todas las personas. Tal vez has escuchado la palabra trans, que corresponde a las personas que se identifican como transgénero. Para ellos y ellas, su sexo biológico y su identidad de género no son iguales. Mientras que para los no binarios, no se identifican plenamente como hombres ni mujeres y seleccionan ciertas características de ambas identidades. La identidad es un espectro, no es algo fijo ni determinado. Puede cambiar y verse diferente de persona a persona porque todos tenemos la libertad de elegir quién queremos ser. Y eso incluye nuestra forma de expresarnos, vestirnos y nombrarnos. Una sociedad diversa garantiza el acceso universal a derechos y oportunidades a pesar de las diferencias. Hoy vamos a hablar sobre un tema controversial que hoy es un tema hoy en día. Mi nombre es Jimena Martínez Carizales y les pido con debido respeto, antes de comenzar, que abran sus mentes. Hoy vamos a hablar sobre el tema de identidad de género. Comenzamos. ¿Qué es la identidad de género? Bueno, la identidad de género es algo que nace desde adentro. No es algo que además dicen de ti, sino cómo te sientes tú realmente. Esa voz interna que te dice si eres hombre, mujer, ambas o ninguna de las dos cosas. En pocas palabras, es la respuesta a la pregunta ¿quién soy yo? Es una vivencia personal y profunda que define cómo nos presentamos ante el mundo y cómo queremos ser tratados. Aquí hay un punto clave, la diferencia con el sexo biológico. Este punto clave para evitar confusiones es la diferencia. La diferencia es muy sencilla. Vamos a hacer sexo biológico es con lo que naces, características físicas, órganos y hormonas. Es lo que el doctor anota en el acta de nacimiento. Identidad de género es lo que te sientes en tu mente y en tu corazón. El sexo tiene que ver con el cuerpo, mientras que la identidad tiene que ver con la persona. No siempre tienen que coincidir y respetar. Eso es reconocer la realidad de cada individuo. ¿Por qué? Ahora sí, la pregunta más importante de aquí. Porque es parte de la experiencia humana actual. Hoy hablamos de esto porque ya no aceptamos que la biología sea, entre comillas, como cárcel. Antes se creía que el cuerpo determinaba la forma de actuar, pero ahora sabemos que el ser humano es mucho más complejo. En el mundo actual buscamos su autenticidad. Reconocer la identidad de género permite que las personas vivan sin esconderse, con mejor salud mental y con mayor dignidad. Formas de la experiencia del humano. La identidad de género es una de las tantas formas de experiencia del humano. Esto significa que no hay una sola receta para el ser humano, se podría decir. Así como existen diversas culturas e idiomas, existen diferentes formas de sentir el género. Todas son válidas, completamente válidas, porque nace de la misma necesidad. Sentirnos cómodos en nuestra propia existencia. Así que respetar la identidad de otro es simplemente
respeta su forma de ser humano. Y les voy a hablar sobre la identidad, la orientación y la expresión. La identidad de género es cómo te sientes. Tu percepción interna no depende de tu cuerpo. Una de las identidades más conocidas es el cisgénero. Tu identidad coincide con tu sexo asignado a nacer. Se podría decir que la mayoría de las personas se consideran cisgénero porque se consideran hombre o mujer. Las transgénero son las personas que su identidad es diferente al sexo asignado. Por ejemplo, un hombre que se identifica como mujer o una mujer que se identifica como hombre. El no binario no te identifica solo como un hombre o una mujer. En el género fluido, tu identidad cambia con el tiempo. En el agénero no te identificas con ningún género. En una idea clave es cómo te defines tú mismo por dentro, cómo te sientes. Las expresiones de género es cómo te ves, lo que los demás perciben de ti. Tipos de expresión, masculina, ropa, actitud o estilo socialmente asociado a los hombres. En este caso, la masculinidad. En la feminidad es asociado a las mujeres, ser más femeninas, delicadas o así. La andrógina mezcla ambos y la neutral es sin rasgos marcados. Importante, no define tu identidad y no define tu orientación. Una persona puede ser hombre, nace hombre, se expresa femeninamente o tiene actitudes femeninas, pero es heterosexual. O sea, no tiene nada que ver con tu orientación sexual o no tiene nada que ver con tu cómo te ves. Y hablando sobre orientación sexual, es quién te atrae. Se basa en la atracción y las orientaciones sexuales más comunes es el heterosexual, que la atracción al sexo opuesto, hombre a mujer, mujer a hombre, homosexual, gay, lesbiana, le interesa a alguien de su mismo sexo. El bisexual le gusta más de un sexo, hombre, mujer, ambos. El pansexual es la atracción sin importar el género y el asexual poca o ninguna atracción hacia ningún género. Aclaremos las diferencias clave. Las diferencias clave serían la identidad versus expresión versus orientación. La identidad es quién eres, la expresión cómo te muestras y la orientación quién te atrae. Expliquemos ahora la alteridad. La alteridad es reconocer que existen otras personas diferentes a ti y debes de respetarlas. En simple, entender que el otro no es igual a mí, pero vale lo mismo, porque somos personas. Esto es algo que las personas de ahora no entienden porque ven que el amor, sentir amor por otra persona o cómo te identificas, se ve mal visto porque no es algo que se haya visto en las últimas décadas. En términos de alteridad, viene la idea del otro. Significa aceptar diferentes formas de pensar, diferentes identidades, diferentes culturas. No es solo tolerar, no es comprender, no es respetar activamente. Es la importancia de entender al otro. Hay que evitar la discriminación. Cuando entiendes, dejas de rechazar lo diferente. Fomentas la empatía y te permite poner el lugar de alguien más. ¿Qué pasaría si yo fuera esa persona y me gustaría que me traten así? Mejora la convivencia y reduce conflictos y violencia hacia una persona diferente. Aquí viene lo que pasa si no hay alteridad. Empiezan los prejuicios, los estereotipos, el bullying, la discriminación social y la exclusión. Ejemplo, qué absurdo es juzgar a alguien por cómo se viste o a quién ama o cómo se siente. Alguien a quien solamente se está expresando, está dando su gusto, está viviendo su vida. Qué ridículo es el pensar en que puedes juzgarlo solo por ser quien es. Cada persona vive su identidad, su expresión, su orientación de forma única. No solo deben dividirnos, sino enriquecernos. Entender al otro no significa pasarla igual, sino respetar su existencia, su forma de vivir y una sociedad que acepta la diversidad en una sociedad más justa y más humana y más consciente. Como punto final, no se trata de ser iguales, sino de tratar de respetar que somos diferentes. Cada persona es diferente y eso nos hace únicos. Hola, yo les hablaré sobre el desarrollo de la identidad de género en la sociedad, cómo se forma desde la infancia, la influencia de familia, cultura y tecnología y en la presión social. El desarrollo de la identidad de género en la sociedad. Aquí la identidad de género es la forma en que una persona se percibe a sí misma.
en relación con su género. No siempre coincide con el sexo biológico y se construye a lo largo del tiempo mediante experiencias personales y sociales. ¿Cómo se forma desde la infancia? Desde los primeros años de vida, los niños comienzan a reconocer diferencias entre géneros. Entre los 2 y 3 años ya pueden identificarse como niño o niña y conforme crecen van entendiendo roles y expectativas. Este proceso ocurre por la observación de su entorno, la imitación de comportamientos, el lenguaje que escuchan y las normas que se les enseñan. En la infancia, la identidad de género aún es flexible y se va consolidando durante la niñez y adolescencia. El que sigue es la influencia de la familia. La familia es el primer entorno social y tiene un papel clave. Transmite valores, creencias y normas sobre el género. Refuerza comportamientos considerados como, entre comillas, adecuados. Puede fomentar libertad de expresión o limitarla. Por ejemplo, frases como "eso no es de niñas" o "los niños no lloran" influyen directamente en cómo se perciben los menores. El siguiente es la influencia en lo cultural y social. Cada sociedad tiene sus propias ideas sobre lo que significa ser hombre o mujer. Estas normas cambian dependiendo del lugar, la época y las tradiciones que tenga cada uno de ellos. Algunos de los aspectos importantes son los roles de género tradicionales, el trabajo, donde ahí entra el trabajo, el comportamiento y la vestimenta. También influye la religión y costumbres, expectativas sociales. En algunas culturas hay mayor apertura hacia la diversidad de género, mientras que en otras existe más rigidez. El otro es la influencia de la tecnología. La tecnología y las redes sociales influyen cada vez más. Exponen a diferentes formas de identidad y expresión. Pueden ayudar a las personas a comprenderse mejor. También pueden generar comparaciones o estereotipos. Las plataformas digitales permiten visibilizar experiencias diversas, pero también pueden reforzar presiones sociales. El siguiente es la presión social. La sociedad muchas veces impone expectativas sobre cómo deben comportarse las personas según su género. Esto puede generar miedo a no ser aceptado, cambios en la forma de actuar para encajar con otras personas, confusión o inseguridad. Y también la presión social puede venir de la escuela, de los amigos, de los medios de comunicación o de la misma comunidad. El desarrollo de la identidad de género no depende solo de lo biológico, sino principalmente de factores sociales y culturales. La sociedad construye normas que influyen en cómo las personas se ven a sí mismas. Hoy en día muchas sociedades están evolucionando hacia una mayor aceptación de la diversidad, reconociendo que la identidad de género es personal y puede ser diferente en cada persona. La diversidad de identidades de género reconoce que no todas las personas se identifican de la misma manera. Existen identidades como cisgénero, cuando la identidad coincide con el sexo asignado al nacer; transgénero, cuando no coincide; y no binario, cuando no se encaja en las categorías tradicionales de hombre o mujer. En la sociedad actual, estas identidades son cada vez más visibles, lo que favorece la inclusión y el reconocimiento de derechos. Por ello, es fundamental promover el respeto, la empatía y la igualdad, evitando la discriminación y valorando la diversidad humana.
Comprender la diversidad de identidades de género también implica reconocer que cada persona vive y expresa su identidad de manera única. Esto refleja en su forma de vestir, hablar o relacionarse, sin que exista una única manera correcta, por así decirlo, de ser. La educación y la información son clave para eliminar prejuicios y estereotipos. Al fomentar espacios seguros y inclusivos, se fortalece la convivencia y se promueve una sociedad más justa, donde todas las personas pueden desarrollarse libremente y con dignidad. Otro tema que es muy importante tocar dentro de este tema de la diversidad de género es la dimensión económica, que es la desigualdad del trabajo y en el ámbito educativo también, donde se marcan muchos estereotipos sobre qué deben de estudiar las mujeres, qué deben trabajar las mujeres, qué debe trabajar un hombre, qué no debe trabajar un hombre, para que puedan ser aceptados o para que bien puedan tener un lugar. En el ámbito educativo, los estereotipos influyen en la elección de carreras, donde las mujeres y personas trans suelen tener menos presencia debido a prejuicios sobre su capacidad técnica. También dentro del ámbito educativo entra mucho el acoso, lo que es el bullying. Porque el bullying basado en la identidad de género es una de las principales causas de abandono escolar en jóvenes LGBTQ+, lo que limita sus oportunidades económicas futuras. Las personas que tienen este tipo de pensar, que son de este tipo de grupo de LGBT, tienen menos oportunidad de ser aceptados en la sociedad. No lo digo yo, se ha estado viendo durante muchos años más atrás, donde se sabe que si tienes este tipo de pensar corres el riesgo de no ser aceptado, y eso tampoco está bien. No es normal que no seas aceptado por los demás ni por la sociedad. Además porque te está limitando mucho sobre tus oportunidades a futuro, que puedas tener un trabajo honrado para ti o que puedas estudiar la carrera que te gusta de tus sueños. En el ámbito laboral, la identidad de género no es un fenómeno aislado. La economía depende del trabajo de cuidados no pagados. La política define quién tiene derechos y las relaciones sociales validan o invalidan a las personas. La desigualdad no es odio. La desigualdad no es solo odio individual, sino un sistema estructural que privilegia ciertas identidades sobre otras para mantener un orden económico y social específico. Dentro de todo este tema de la diversidad de género, entra mucho las relaciones sociales y los estereotipos de género. ¿Qué son los estereotipos? Es como aquel manual de instrucciones que te dice qué hacer, cómo seas, cómo tienes que pensar y cómo tienes que mostrarte ante toda la sociedad. ¿Para qué? Para sentirte aceptado, para que te acepten en un entorno, en un grupo o con alguien más. Dentro de este tema de los estereotipos entra la socialización diferencial. ¿Qué es la socialización diferencial? Es aquel que nos dice que desde la infancia se refuerzan conductas distintas a los hombres. Se refuerzan conductas distintas. A los hombres se les puede asociar con la agencia. A los hombres se les puede asociar mucho con la agencia. ¿Qué es la agencia? Es acción, fuerza y la proveeduría, o sea, proveer el dinero, alimentos, trabajar para conseguir un poco de monedas para proveer alimento a la casa. Y en las mujeres está el estereotipo de que las mujeres tienen que portarse sumisas, o bueno, tienen que cuidar del hogar. Ese es un estereotipo muy marcado dentro de las mujeres. También está mucho muy marcado el impacto de la salud mental, porque estas personas que están
estereotipadas, o que también los estereotipos tienen un gran impacto en la salud mental. ¿Por qué? Porque estas personas se mantienen presionadas de que tienen que seguir una regla, si no, no van a ser aceptados, de que tienen que seguir una guía para poder hacer las cosas como la sociedad quiere, cuando en realidad no debe ser así. Debe de ser tal y cual como eres. Otro tema que también está muy marcado dentro de esto de la diversidad de género es el marco político y los derechos. ¿Qué nos dice este tema? La identidad de género ha pasado de ser un tema médico a ser un derecho humano fundamental. Dentro de este subtema entra mucho el reconocimiento legal, la lucha política, que se centra en leyes de identidad de género, como sabemos que ya existen desde hace mucho en la Constitución. También entran los derechos civiles. ¿Qué son estos derechos civiles? Estos incluyen el acceso al matrimonio, el derecho a la salud y la protección contra crímenes de odio, como lo es el maltrato intrafamiliar o el maltrato a las mujeres. Bueno, muy buenas tardes. Yo les voy a hablar acerca de las consecuencias de la exclusión y el rechazo. Bueno, para comenzar con este tema, es importante mencionar que México es uno de los países donde aún se registran altos niveles de violencia y crímenes de odio hacia personas de la comunidad LGBT. Esto nos hace a nosotros reflexionar sobre una realidad. No todas las personas viven su identidad de género con una libertad y con una seguridad. Cuando nosotros hablamos de exclusión y rechazo, nos estamos refiriendo a situaciones donde la persona es apartada, ignorada o maltratada por el hecho de ser diferente, de tener gustos diferentes o identificarse de manera diferente, en este caso por su identidad de género. Una de las formas más comunes es la discriminación. Esta ocurre cuando la persona es excluida, es apartada, o se le niegan oportunidades, el respeto o los derechos por simplemente ser quien es. Por ejemplo, cuando alguien no es aceptado en la escuela o en el trabajo o incluso dentro de su propia familia. Otra consecuencia es el bullying, que puede incluir burlas, insultos o agresiones constantes. Este tipo de violencia afecta especialmente a jóvenes, generándoles inseguridades, miedo e incluso aislamiento. También existen formas más graves, como lo es el desprecio y el ultraje. El desprecio se refleja en actitudes de rechazo o humillación, mientras que el ultraje implica agresiones más fuertes e incluso físicas o verbales, que atentan contra la dignidad y seguridad de la persona. Todas estas acciones tienen un impacto muy fuerte en la persona. No solo afectan a ella y que las vive, sino también a la sociedad en general. Las personas pueden desarrollar ansiedad, tristeza o sentirse excluidas dentro del mundo que las rodea. Además, como sociedad nosotros, al permitir estas conductas, estamos reforzando la conducta de violencia y la falta de respeto a la diversidad. Esto solo refleja la falta de concientización, la falta de valores, la falta de respeto que tenemos como sociedad al no saber cómo manejar estas distintas formas de expresión, formas de diversidad. Así que pues consideramos que es muy importante que nosotros lo veamos desde una manera de respeto, porque ninguna persona merece ser despreciada, ninguna persona merece ser odiada simplemente por el hecho de ser quien es. Por eso esto se relaciona con la progresión, porque nos hace cuestionarnos si la forma en la que nosotros estamos viviendo actualmente realmente respeta a todos, o si necesitamos cambiar para construir una sociedad más justa e inclusiva. Ahora veremos un caso demasiado fuerte, se puede decir, porque sí, demasiado fuerte e impactante realmente. Cuando yo lo vi, realmente, bueno, no lo vi, me lo contaron, no lo quise ver porque dije, no, wow, o sea, con solo de que me lo dijera, me lo contara, se me puso la piel chinita de verdad. Es un video de una persona transgénero, aquí voy a hacer una breve,
introducción, una persona transgénero es cuando una persona se siente, nace siendo mujer, pero si quiere ser hombre, y viceversa. Y si siente hombre, pues, así viceversa, pues. Entonces, a continuación veremos ese caso tan impactante que ha sido grabado en la actualidad y demasiado fuerte y muy triste, la verdad, que no, yo no creo que debió terminar así, pero hay seres humanos que realmente simplemente no dejan vivir. Bueno, como explicó mi compañera Yelin, vamos a hablar sobre un caso muy fuerte y muy indignante. Bueno, este caso es de Sara Miguel Rey González, que fue una mujer trans de 32 años. Ella vivía en Bello, en una pequeña comunidad de Colombia. A inicios del abril de 2025, ella fue víctima de un ataque totalmente brutal y violento que conmocionó no solo a su país, sino también a muchas personas en América Latina. Según las investigaciones, varias personas agredieron en grupo a Sara y después, habiéndole quebrado varios huesos de su cuerpo e incluso sus 2 brazos, la arrojaron a una quebrada, que es un tipo de río pequeño. Ella gritaba y pedía auxilio, pero las personas simplemente se limitaron a grabarla. Debido a las lesiones que tenía, ella, después de ser rescatada del lago, porque obviamente no pudo salir por sí misma, ella falleció poco después en un hospital a causa de las heridas. Pues uno de los aspectos que más indignó a la gente de lo que sucedió fue que se compartieron distintos videos multimedia en las redes sociales de ella siendo agredida, de ella en el río pidiendo auxilio, cuando las personas la grababan y no hacían absolutamente nada por ella. Este video fue compartido masivamente en redes sociales y generó muchas vistas, muchas polémicas, y no por una buena razón, sino porque las personas incluso se alegraban de su muerte, lo que nos pareció y nos parece y me parece totalmente indignante, totalmente horrible e inhumano, que incluso después de la muerte no te respeten, incluso después de la muerte te sigan viendo como un chiste. Este caso fue considerado por muchas organizaciones como un transfeminicidio, es decir, un asesinato motivado por el odio hacia la identidad de género de la víctima, en este caso Sara, que era una mujer trans. Esto también abrió una conversación muy grande sobre la violencia que enfrentan las personas trans, especialmente en América Latina, donde hay altos niveles de discriminación y agresiones contra este pequeño grupo marginado. Después del crimen, después de la muerte de Sara, hubo protestas, exigencias de justicia y presión hacia las autoridades como políticos, pero pues con el tiempo se detuvo a los presuntamente implicados y vinculados con los agresores de Sara, pero pues no se le juzgó como se debería, y también este caso evidenció problemas como la impunidad y el miedo a los testigos de hablar. Pues más allá de los detalles, este caso se volvió muy simbólico porque mostró algo más profundo, cómo la violencia y el rechazo social y la discriminación pueden llegar a estas consecuencias extremas si no se enfrentan. El caso de Sara no es solo una noticia más y no debemos considerarlo como una noticia más. Es un reflejo doloroso de la realidad de las que muchas personas trans enfrentan al día a día. Esto nos obliga a nosotros a cuestionarnos como sociedad si en realidad estamos haciendo las cosas bien. ¿En qué momento dejamos de ver a alguien como persona y se mueven impulsados por el odio hacia la persona que es? Lo que más impacta es la indiferencia de las personas al enterarse de su muerte, como las personas, en lugar de pedir justicia, en lugar de apoyar, en lugar de pues ponerse del lado de la familia de Sara, compartían comentarios de odio, fomentando el odio hacia las personas trans.
Y el pensar en el caso de Sara es en pensar en todas las personas que han sido rechazadas, juzgadas o atacadas simplemente por el hecho de ser quienes son. Su historia no debería quedarse simplemente como el dolor o una indignación momentánea, sino convertirse en un llamado a cambiar nuestra forma de ver, de hablar y de actuar, porque al final el respeto y la dignidad no deberían de depender de la identidad de nadie, sino ser un derecho básico que todas las personas deberíamos de tener. En este caso, lo que más a mí me indignó fue el cómo las personas, que ya hice énfasis muchas veces en cómo las personas, incluso en redes sociales, se atrevían a compartir su video donde se ve pues cómo ella es agredida, y en vez de apoyar, en vez de comentar, eh, en vez de testificar, en vez de apoyar, se limitaron a hacer comentarios de odio. Y sí, esto me hace pensar que si nosotros como personas nos importa muchísimo más la etiqueta de una persona, el cómo hable, cómo se vista y cómo se identifique, en lugar de su muerte, somos parte del problema. Entonces, si nosotros consideramos estos puntos más importantes que su muerte, entonces estamos siendo parte del problema, y considero que deberíamos de cambiar en ese aspecto. Comenzando con la reflexión, como sabemos, el género es una construcción social y es lo que la sociedad espera de ti, cómo te comportes según tu género. El género es, bueno, lo que la sociedad espera es que por tu género, de que si naciste mujer, deberías de comportarte de cierta manera que se le asignan a las mujeres, como que sea femenina, que le guste cocinar, que le guste las cosas como delicadas y así bonitas, tiernas. Y al hombre se le espera que sea más fuerte, que no sea sensible, y en cambio la mujer piensan que pues por su género debe de ser sensible, y en cambio el hombre no, que debe de ser fuerte y nunca debe de mostrar sensibilidad. ¿Qué quiere decir esto con, pues, qué tiene que ver esto con nuestro tema, que es la identidad de género? Pues todo esto es lo que la sociedad espera, que las personas se comporten según el género con el que nacieron, el sexo, que es lo que determina si son que hombre o mujer físicamente. Pero también existe esto que es la identidad de género, que es como cada persona se identifica. Si se identifica como su género con el que fue asignado al nacer, mujer u hombre, o tiene otra identidad, ya sea no binario o una combinación de estas o alguna otra. Por eso la pregunta: ¿cambiar o mantener nuestra forma de vivir? La sociedad espera muchas cosas sobre las personas, sobre cómo deberían de comportarse y cómo debería de ser su forma de ser. Pero cada persona es libre de ser como quiera ser, cómo quiera comportarse, cómo quiera vestirse, con las personas que se quiera relacionar, o cómo se quiera percibir a sí misma. Creo que a mi manera, desde mi punto de vista, las personas no deberíamos de cambiar nuestra forma de vivir. No deberíamos de cambiar simplemente porque la sociedad quiere que seamos de cierta manera, porque cada persona es libre de ser como quiera ser. En sí todos deberíamos de tener libertad de ser como quisiéramos, de identificarnos con el género que quisiéramos, o tener la orientación sexual sin miedo al rechazo sobre la sociedad o la familia, amigos, etcétera. Entonces, en sí, pues no deberíamos de cambiarla, aunque cada caso de personas es diferente y no sabemos por lo que está pasando, y algunos deciden cambiar su forma de vivir, pero en sí no deberíamos de cambiar nuestra forma de vivir. Después, otra pregunta que también forma parte de esta reflexión, que es: ¿la sociedad actual es justa? Yo considero que no es justa, porque se siguen esperando ciertas características que tenga
a las personas simplemente por su género. Y cuando ven a algo diferente, una persona diferente, comportarse diferente a ellas, de que se expresa diferente, se ve diferente, en sí, que la ven completamente diferente a ellos, piensan que está mal, la rechazan, la excluyen, hablan mal sobre esas personas, simplemente por no ser como ellas o no ser como esperan ser, por lo que ellos tienen como normal, pero pues realmente nada es normal y cada persona es normal, por así decirlo, porque no existe algo anormal en las personas, y menos por su identidad de género. Entonces yo considero que no es justa, porque siempre, y es algo que yo he notado, que cuando una persona mira a alguien diferente, pues luego lo que hace es señalarla o juzgarla. No todos, pero hay pocas personas que no lo hacen, pero la mayoría sí, y pues no es justa la sociedad. Y aunque se habla mucho de que la sociedad actual es más abierta de mente y que más liberal, realmente, o sea, sí hay muchas personas que son muy abiertas de mente, pero no son todas. Entonces todavía sigue existiendo esa injusticia entre las personas. Otra pregunta es, ¿qué deberíamos cambiar? Considero que las personas que tengan, en sí no deberíamos de cambiar nada como personas, si es que sentimos tener otra identidad de género a la que la sociedad espera. Lo que sí debería de cambiar en la sociedad de las personas es su forma de pensar, que no tienen nada de malo que las demás personas sean diferentes a ellas o se identifiquen con otro género. Eso es lo que se debería de cambiar. No se debería de cambiar los gustos de la gente, de que si no se sientan identificados con el género que nacieron. Eso es lo que no debería de cambiar. Ellos deberían ser libres de expresarse como ellos quieran. Lo único que debería de cambiar y debemos de cambiar es nuestra manera de pensar y ser un poco más abiertos de mente, para no discriminar a nadie, no rechazarlo, porque cada persona pues es libre de ser como quiera. Pero sí no deberíamos de... Eso es lo único que deberíamos de cambiar, nuestra manera de pensar, tratar de ser más abiertos de mente y tratar de aceptar a esas personas que tienen otra identidad de género. Y como último sería la importancia de la inclusión y la empatía. La inclusión es importante porque hace que todas las personas se sientan aceptadas y valoradas. La empatía nos ayuda a ponernos en el lugar de los demás y entender lo que viven. Si practicamos ambas, podemos construir una sociedad más respetuosa y justa. La inclusión en este tema es muy importante, porque al incluir a esas personas, al incluir todas las personas, pues nadie se siente rechazado simplemente por su manera de ser o su identidad. Y la empatía, todos deberíamos de ser empáticos hacia todas las personas, sin excluir a nadie. Entonces, si lográramos tener todos una empatía hacia todos, pues diría una inclusión total para todas las personas.